todo el mundo, ¿no? Esta tarde inauguramos una nueva sección de entrevistas llamada VFA, la voz de los fans de ajedrez. Y es que, bueno, vamos a entrevistar a gente que ame el ajedrez, charlaremos un rato con ellos, les haremos algunas preguntas para conocerlos mejor. Todos los martes a esta hora más o menos entrevistaremos a aficionados que compiten o que no, gente que vive del ajedrez pero no como jugador, monitores de ajedrez, organizadores de eventos, dueños de tiendas, otros streamers, comentaristas, es decir, gente que tenga el ajedrez como un super hobby pero sin más pretensiones, ¿no? No vamos a intentar entrevistar a un gran maestro que se dedica solo a jugar, sino que vamos a buscar a la gente que son realmente fans del ajedrez, ¿no? Y bueno, pues chicos, hoy tenemos con todos nosotros a Luis Blasco. Luis Blasco, así, para hacer un par de highlights de quién es este compañero que ahora nos está visitando. Sobre todo, hay que destacar que es árbitro internacional de ajedrez, ahora nos contará un poco. Pero también tiene otra faceta como director de la empresa Madrid Chess Academy, en la que pues ejercen pues una gran labor de cara a impulsar el ajedrez en un montón de ejes. Así que, bueno, en todo caso, Luis es uno de los grandes entusiastas del ajedrez, nos sigue en el canal y hoy queríamos pues conocerle un poco mejor. Así que, Luis, bienvenido ante todo y bueno, pues cuéntanos un poco, Luis, ¿qué es esto de Madrid Chess Academy? ¿Qué es esto de ser árbitro internacional? En fin, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que estés ahí tan metido con el ajedrez? Pues para los que seguramente alguno pues no me conozca, pues como tú bien has dicho, mi nombre es Luis Blasco de la Cruz y bueno, la verdad es que creo que como bien mucha gente conoce, pues soy bastante hiperactivo en lo que se refiere al tema del ajedrez. Soy árbitro internacional, soy entrenador internacional, soy organizador internacional. Aparte también sigo jugando, es decir, hay muchísima gente que cuando se mete en esos mundos, ¿no? De la organización, del arbitraje, deja absolutamente de jugar. Yo no, yo todavía sigo jugando, sigo dando clase. A nivel de arbitraje, pues he estado como árbitro en 4 Olimpiadas. Probablemente yo creo que, excepto Antonio Medina y algún árbitro más en España, pues no creo que haya nadie que tenga cuatro Olimpiadas en activo. He estado arbitrando el Campeonato del Mundo que se hizo en Moscú en el año 2019 de Rápidas y Blitz, que justo pues ahora se celebra la siguiente edición en, en Kazajstán. Y bueno, pues he hecho infinidad de cosas del mundo del ajedrez, como veis. Y bueno, pues en 2015 hicimos una empresa de ajedrez, porque pensamos, pues tanto algunas personas como yo, que deberíamos intentar bueno, conseguir que todo este tema del ajedrez se hiciera de una manera más seria, más profesional, algo que luego además tiene que revertir un poco en todos, ¿no? Es decir, que al final pues se puedan tener más ingresos, que haya más seriedad, no solamente por parte de nosotros como trabajadores, sino por parte de la gente, ¿no? Tú cuando te apuntas a una extraescolar de fútbol o de muchos deportes, pues no te permiten que te des de baja al día siguiente porque ya se aseguran ellos de que todo ese tema esté atado y bien atado, ¿no? Y en cambio en ajedrez, pues no pasa nada. En ajedrez me apunto, me desapunto, me borro, me quito, me pongo, me vuelvo a poner otra vez. Entonces, bueno, siempre hemos pensado que todos esos temas habría que hacerlos de una manera mucho más seria y por eso hicimos una empresa en 2015 que es Madrid Chess Academy. Y bueno, fundamentalmente nos dedicamos a formar docentes, monitores y árbitros. Es decir, nuestra parte o nuestra parcela menos importante es la formación de jugadores. Yo creo que el camino que tú estás haciendo ahí es fantástico, José Miguel, y de hecho siempre pues, te animamos a que te unas con nosotros como entrenador de prestigio que eres ya. Nosotros principalmente lo que solemos hacer pues es eso, ¿no? Es formar árbitros, formar monitores, formar profesores de colegio en todo lo que es el tema de ajedrez y educación. Y bueno, luego además pues trabajamos en los colegios impartiendo precisamente pues toda esa parte de ajedrez educativo en la que llevamos trabajando desde hace ya pues aproximadamente 10 años, ¿no? Hay gente que se sorprende. Ayer, por ejemplo, no sé si lo viste, ayer puse una foto porque les he enseñado a jugar a mis alumnos a la horda.
el famoso juego que hay en Liches, pero que tú también lo puedes hacer en tablero normal, claro. Y bueno, pues hay gente que dice que eso no es ajedrez y tal. Bueno, es que yo creo que un colegio no es el sitio para enseñar ajedrez de competición. Yo creo que tienes que enseñar diversión, tienes que crear interés, tienes que crear cantera. Y luego los que jueguen bien y los que tengan cierto nivel, pues seguramente son los que ya van a pedir y van a demandar, ¿no? Un mayor nivel y un poquito más de conocimiento de ajedrez puro y duro, ¿no? Que yo creo que eso es lo importante. Totalmente de acuerdo, porque no tiene nada que ver enseñar ajedrez en un club de ajedrez en el que todos, la mayoría, están pensando en la partida del viernes o del domingo, en la de competición, el cómo hacer un truco, una apertura, cómo ganar más en el club y demás, que ir a un sitio al que pues hay 25 chavales que están obligados a estar ahí, que bueno, parece que es más divertido que la física o que la literatura, pero que están obligados. Y solo el hecho de que te obliguen a escuchar algo, tú ya no estás totalmente motivado, más bien estás un poco apagado. Entonces, llegar ahí y entrar, pues tienes que pues, hacer un poco el payasete, la verdad. Y intentar coger enseguida el hilo, la atención de estas 25 personas. No se consigue, pero bueno, al menos si 20 de ellas ya te ven lo que haces, pues mucho mejor. Y bueno, pues si tienes que hacer otro tipo de cosas o actividades, como por ejemplo la horda, o por ejemplo a niños pequeños, ¿no? Se empieza a dibujar un peón y a recortarlo y corolearlo. O sea, nada que ver, nada que ver con jugar. Hay que recortar el peón y ponerle un nombre y hacer que interactúe el peón, porque de repente el peón tiene vida. Y bueno, pues de repente son cosas pues muy diferentes, así que me alegra mucho escuchar que hay profesionales que precisamente se enfocan en esta diferencia, porque la verdad es que creo que siempre he creído que es un error coger a un titulado simplemente porque sabe jugar ajedrez y ponerle enfrente de 12 niños a que den clases, porque hemos defendido en el canal pues contra viento y marea que una cosa es el conocimiento del ajedrez y otra cosa es la pedagogía, ¿no? Y eso es totalmente cuestionable, el hecho de que la gente mezcle una cosa con la otra. No tiene nada que ver lo bueno que seas tú en ajedrez con lo bueno que seas tú transmitiendo o siendo pedagogo. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, pues te voy a hacer una serie de preguntas para ver si podemos conocer un poquito más de ti, ¿no? En primer lugar, ¿a qué edad y quién te enseñó a jugar ajedrez, ¿no? ¿Cuándo empezó todo esto en tu vida? Bueno, realmente yo empecé a jugar al ajedrez bastante mayor. Si no recuerdo mal, 12 años o una cosa así. Mi madre dice que no, que empecé mucho antes. Yo el recuerdo que tengo es ese. Y bueno, realmente empecé a jugar un poco de rebote, ¿no? Y nunca mejor dicho. Yo jugaba en el equipo de baloncesto de Villalba, un equipo que en esa época pues jugaba en Liga ACB de baloncesto. Y bueno, pues yo estaba en uno de los filiales, ¿no? En uno de los filiales donde juega la gente joven, donde juegan los niños. Y bueno, pues tuve una operación de rodilla y me vi un poco pues abocado a tener que dedicarme pues a cambiar de deporte, ¿no? Primero empecé haciendo otro tipo de cosas que no se me daban bien, como era el macramé, la marquetería, bueno, cosas de estas que te apuntan los padres, ¿no? En los colegios por mantener a los niños ocupados y bueno, pues después de esas experiencias, la verdad, me di cuenta que eso no era para mí, que era bastante aburrido y me metí a jugar al ajedrez. Y bueno, una de las experiencias que sí que tengo y siempre se lo cuento a mis alumnos es que yo creo que el ajedrez es un deporte muy duro, duro en el sentido de que no podemos pensar que vamos a empezar ganando, ¿no? Todo el mundo cuando empieza a jugar al ajedrez piensa que va a empezar ganando, que va a empezar consiguiendo grandes triunfos y no nos damos cuenta que eso muchas veces nunca llega a producirse, ¿no? Yo siempre recordaré que cuando empecé a dar clases en el colegio, lo primero que me dijeron es que había un torneo en el colegio, un torneo en el que jugaban 18 niños y que jugaban a doble vuelta, ¿no? Yo me acuerdo que empecé con lo poquito que me habían enseñado, empecé y recuerdo que en la primera vuelta, pues de 18 partidas, pues perdí 18. Y entonces apareció la famosa frase que aparece en todas las casas de todos los padres y es el ajedrez es un rollo. Claro, a mí no se me ocurrió decir nunca el ajedrez se me da mal. No, no, no. Y lo que se me ocurrió es decir el ajedrez es un rollo. Bórrame inmediatamente de esto del ajedrez es un rollo, yo en esto no quiero
no quiero participar, a mí esto no me gusta. Confundimos ya desde el primer momento el tema resultadista con el tema de la diversión, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Pues dio la casualidad de que en la segunda vuelta, ¿no? En el mismo torneo, con los mismos compañeros y con todo, pues en la segunda vuelta de 18 partidas que jugué, pues hice 10, perdón, de 17 partidas, hice 16 y medio de 17, no supe dar mate con dos alfiles y qué casualidad, de repente el amor por el ajedrez aparece y el ajedrez es precioso. Eso es una prueba inequívoca de que los resultados son súper importantes y que todo lo que no sea ir acompañado de un resultado, si es que hay por alguna casualidad competición, pues entonces nos condiciona ese disfrute, está condicionado plenamente a que la competición se dé bien. Por eso hay que intentar evitar en los primeros años esa competición, de manera que no nos origine que haya mucha gente que abandone eh, automáticamente el tema del ajedrez, creo yo, ¿no? Oye, ¿y cuándo decidiste dedicarte al ajedrez como medio de vida, ¿no? ¿Cómo pasa eso, no? Porque, claro, todo el mundo tenemos claro que el ajedrez pues es un hobby que cada vez te puede gustar más, que te puede quitar más o menos tiempo, pero es como ver series en Netflix o como cualquier otro hobby de aeromodelismo. Pero el ajedrez tiene un algo, ¿no? Yo estoy ahí, soy de la tribu, ¿no? Pero ese algo que hace que de repente dices, yo me quiero dedicar a esto incluso como medio de vida. ¿Cómo fue eso en tu caso? Bueno, en mi caso yo soy informático de profesión, soy administrador de sistemas y durante muchos años pues he trabajado en la Comunidad de Madrid, en Telefónica, es decir, he tenido puestos importantes y siempre me he dedicado pues al tema de la informática en empresas grandes y teniendo cierta responsabilidad, ¿no? Realmente una de las cosas que me di cuenta cuando ya llevaba cierto tiempo trabajando era que la mayor parte de las veces uno no tiene tiempo de disfrutar del ajedrez, es decir, siempre hablamos de ajedrez, pero al final el ajedrez nunca es para ti, el ajedrez siempre es para los demás, es decir, cuando tú das clases, las clases son para los demás, cuando tú arbitras para los demás, pero nunca hay un para ti. Entonces, bueno, llegó un momento en el cual a mí me ofrecían arbitrajes ya importantes, Olimpiadas, el Memorial Capablanca en Cuba y demás. Y todo lo que yo recibía a cambio en mi empresa eran siempre pues protestas de que no me podían dar vacaciones, de que bueno, pues no podía ir porque evidentemente mis compañeros habían pedido vacaciones de otro tipo, con lo cual al final pues lo pensé y decidí. Realmente, bueno, yo creo que cualquier persona que pueda intentar trabajar en el tema de ajedrez tiene que darse cuenta que no es fácil, pero tampoco es imposible. Es decir, yo, por ejemplo, llevo ya desde el año 2015 trabajando 100% en el ajedrez, es decir, no, para mí no es un hobby, para mí no es algo a tiempo parcial, sino que yo realmente trabajo 24 horas al día y se puede, pero el problema, como tú bien has dicho, es que es un tema muy, muy sacrificado, hay que dedicarle mucho tiempo y sobre todo no se gana el mismo dinero que una persona puede ganar en otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que la diferencia fundamental está en el disfrute, es decir, cuando tú estás trabajando en lo que te gusta, pues trabajas de otra manera, ¿no? Yo creo que trabajas mucho más contento, trabajas mucho más entretenido, trabajas con una motivación extra, que yo creo que en muchos casos es muy importante. Y bueno, pues en 2015 yo lo pensé y cometí, iba a decir, la locura. Para mucha gente puede ser una locura, para otros pues simplemente es, bueno, pues como para mí en su momento, el apostar por algo en lo cual pues yo creo que se puede trabajar y además creo firmemente que se puede trabajar de manera legal, ¿no? Con contrato, con seguridad social, pagando impuestos, etcétera. Muy bien, y hablemos un poco de tu faceta de árbitro, ¿no? Porque tú de repente, pues te gusta pues, jugar, competir, pero de repente te vas un poco a la vertiente de organizar, de entrenar y de arbitrar, ¿no? Esto es una vertiente pues diferente, ¿no? Una vertiente que no tiene nada que ver con jugar una partida, ¿no? Tiene que ver con enseñarle a otros y con montar ahí saraos y sobre todo con arbitrar, ¿no? ¿Cómo se te ocurre ir para allá, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es una frustración de jugador malo, como, todo, como mucha gente piensa, o realmente es una pasión que te viene, ¿no? ¿De dónde viene? Bueno, yo creo que por una parte, y eso sí, sí es verdad, hay mucha gente que al final decide de alguna manera meterse a arbitrar porque a nivel de jugador
pues no tiene ningún recorrido y bueno, pues muchas veces la gente se siente más, bueno, no digo que jugadores frustrados o no frustrados, pero sí es cierto que de alguna forma pues hay gente que piensa que su nivel ya no es tan importante como era antes y por tanto pues tiene que empezar a pensar en otro tipo de cosas, ¿no? En dedicarse a otras facetas que seguramente pues tengan más que ver con una faceta organizativa, como tú bien has dicho, o con una faceta de otro tipo. En mi caso, yo estaba muy involucrado en mi club y bueno, pues una vez que yo empecé, como hemos empezado muchos, intentando colaborar a nivel de club, intentando colaborar a nivel de organización, intentando pues un poco echar una mano en lo que es un club de ajedrez, que muchas veces no es solo jugar, 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 sino también el poder echar una mano en ese sentido a nivel organizativo, a nivel participativo, a nivel de ayudar con el tema de los niños, a nivel, bueno, yo creo que hay muchísimas opciones, ¿no? En ese sentido, pues bueno, lo primero que empieza todo el mundo siempre es por sacarse el título de monitor y por sacarse el título de árbitro. Lo de árbitro ahora parece que es una moda, porque es verdad, porque nunca ha habido demasiados árbitros en nuestro país y tampoco ha habido muchísimo interés en formar árbitros, ¿no? De hecho, mi primera página de ajedrez se llamaba arbitrosdeajedrez.com y bueno, pues era una página en la que nos dedicábamos a formar árbitros a nivel de Internet. Creo que fue la primera página del mundo que se dedicó a formar árbitros de ajedrez. La hicimos en el año 2004, 2003, si no recuerdo mal. Y bueno, pues hemos estado formando árbitros durante muchísimo tiempo, ¿no? Al final también es una forma de poder alcanzar un ajedrez, ya no porque no tenga el nivel, sino un ajedrez que seguramente no estaría al alcance de cualquiera, ¿no? Yo, por ejemplo, pues he estado arbitrando a Kasparov, he estado arbitrando a Viswanathan Anand, he estado arbitrando a Carlsen, a Kramnik, a Paco Vallejo, a los mejores jugadores españoles. El año pasado en el Mundial estuve arbitrando pues, a todos los que estaban en Moscú en ese campeonato del mundo de Rapid y Blitz. Y bueno, pues seguramente eso sí es una opción para poder llegar a, digamos, conocer a toda esa gente, el poder estar en esos niveles, ¿no? Si tú eres, al final eres un jugador, nada más el poder compartir con esa gente y poder jugar, incluso conocerlos, ¿no? Como me ocurre con algunos, ¿no? Soy buen amigo de Nakamura, ¿no? Lo conocí cuando era pequeñito en Oropesa, cuando él venía a jugar los mundiales de la juventud, allá por finales de los 90, principios de los 2000, si no recuerdo mal, seguramente un poquito más principios de los 2000. Y bueno, conocí a su padre, conocí a Sunil, conocí a su madre, de hecho, pues habitualmente mantengo cierta comunicación con ellos. Y la verdad, pues bueno, yo creo que en ese sentido al final tienes una comunicación con gente que no podrías tener si fuera a nivel de jugador, ¿no? Con lo cual yo en ese sentido, por ejemplo, me siento mucho más desarrollado en el campo arbitral que en el campo de entrenador. En el campo de entrenador he pasado más a esa faceta educativa que tú comentabas antes que a la de competición. Durante muchos años me dediqué pues, a formar jugadores en mi club. De hecho, algunos llegaron a ser campeones de Madrid, quedaron los primeros en los campeonatos de España. Pero bueno, al final he optado más por una vertiente educativa. Trabajo con niños con hiperactividad desde hace muchos años, desde el año 2011. Y luego también pues trabajo en tema de cárceles, ¿no? Es un tema muy bonito, muy duro también para trabajar, que recordemos que cuando vamos a un centro penitenciario no vamos a enseñar a jugar al ajedrez, vamos a un algo más, ¿no? Por tanto, yo creo que todas esas facetas al final son las que nos pueden dar la posibilidad de poder trabajar, como tú bien decías antes, en el mundo del ajedrez. Yo creo que trabajar en una cosa solo es complicado y lo que hay que ir es aunando fuerzas, aunando cosas y pudiendo intentar desarrollarse, ¿no? Ahora mismo en lo que estoy principalmente metido es en la comisión de la FIDE de ajedrez y educación, aparte de llevar la página web, soy también uno de los miembros de habla hispana y, y bueno, pues es un poco un punto también importante, ¿no? El intentar desarrollar todo lo que estamos intentando trabajar con todo lo que es el ajedrez educativo, ¿no? Ajedrez en centros educativos a nivel de horario lectivo, no solamente a nivel extraescolar.
Oye, una cosa que nos genera a muchos de nosotros curiosidad, ¿no? Claro, nosotros a veces vemos pues las partidas de los grandes, ¿no? De Nakamura, como has dicho, o de Carlsen, o este campeonato mundial, ¿no? Carlsen, Nepo, ¿no? Y ahí vemos siempre pues árbitros involucrados, ¿no? Entonces siempre nos imaginamos que, claro, imagínate, ¿no? Una duda que tenga Carlsen, pedazo de duda es, ¿no? Porque como nos pega un salto de duda, dices, ¿y cómo tienes que estar acreditado, capacitado para solucionar una duda, ¿no? Siempre nos ha llamado la atención un punto, y es que, ¿qué conocimientos de ajedrez hay que tener para ser árbitro, ¿no? ¿Se necesita un cierto elo para ser árbitro internacional? ¿O puede ser árbitro un 1300 de elo FIDE, por ejemplo? Bueno, principalmente las exigencias que tiene un árbitro no son tanto a nivel de juego, sino sí como a nivel de otro tipo de conocimientos. Es decir, es importante el dominio de los idiomas. Por ejemplo, tú no puedes ir a arbitrar un mundial o un campeonato de cierto nivel sabiendo solo castellano. ¿Por qué? Pues porque casi nadie va a reclamar en castellano, porque la mayor parte de jugadores de élite pues no son ninguno de habla hispana, ¿no? Otra cosa es que, bueno, pues aparezcan jugadores como Topalov, que habla un español perfecto, como Anand, que también habla muy bien español, pero realmente la mayor parte de jugadores de élite hablan solamente en inglés. Entonces lo más importante es dominar el inglés. Seguramente no es tanto hablarlo, pero sí ser capaz de entender y sí ser capaz de poder contestar cualquier tipo de reclamación. Nunca llegamos a pensar realmente lo que la élite puede llegar a dudar en un torneo, ¿no? Yo cuando empecé, uno de los años que arbitré a Víctor Kornoy, que ha sido subcampeón del mundo de ajedrez, en un momento concreto de una partida me preguntó si se podía enrocar. Y claro, tú lo piensas y dices, ostras, un tío que ha sido de verdad subcampeón del mundo, le puede preguntar al árbitro si se puede enrocar. Claro, suena a chiste, pero muchas veces son momentos de desconexión que tienen los jugadores y que tienes que ser capaz de contestarles, pero sin contestarles, digamos, dándole una respuesta que le pueda dar una pista a algo que tiene que saber. Es decir, tú le puedes decir sí o no, lo que no le puedes decir es, bueno, pero no te enroques porque te pueden dar mate. O sea, tú no tienes que dar ninguna apreciación sobre la partida. Tú podrás decir si se puede enrocar o no se puede enrocar sin más, ¿no? Y bueno, sí que hay algunas anécdotas divertidas, pero como sé que luego vas a preguntarme sobre eso, pues Sí, no, no va más. yo lo que tenía sobre todo interés en saber en concreto es que yo me imagino arbitrando, yo no tendría problemas hablando en inglés, pero sí que tendría problemas si, por ejemplo, un jugador se levanta y me dice, árbitro, reclamo las tablas porque estos son tablas teóricas. Entonces yo me acerco y miro eso y veo ahí un rey, un caballo contra una torre y un peón doblado que no sé qué, y me dice el jugador que es un 2750, que eso son tablas teóricas y que por favor pues falle a favor de las tablas teóricas. Entonces, claro, yo miro eso y se me caen los ojos. Digo, espera. En esa situación, ¿qué pasa? ¿Tienes que saber que son tablas teóricas o te vas corriendo al módulo? ¡Un momento! Pones la posición, le das al Stockfish y dices, a ver, no, ¡ay! Mira, rey F8 gana. No te voy a dar las tablas. Bueno, sin decir rey F8, pero quiero decir, ¿qué haces, no? ¿Cómo actúas ahí cuando un jugador que es 2700 te dice que eso son tablas teóricas y tú no tienes ni idea, ¿no? ¿O sí? Bueno, una de las cosas yo creo más importantes en ese tema que tienes parte de razón es el árbitro, esa frase que circula por ahí en internet de que un árbitro no tiene que saber jugar, no puede ser verdad. O sea, sería un auténtico chiste si pudiéramos tener árbitros que no supieran jugar. Yo siempre he sido partidario de que el árbitro debe de tener cierto nivel y sobre todo para arbitrar determinadas situaciones. Muchas veces pensamos que lo más difícil es arbitrar en la élite, ¿no? Al revés, lo más difícil es arbitrar a los mortales porque son los que más van a intentar ir a pillarte. A nivel de élite, bueno, no sé, yo tampoco he arbitrado cientos de competiciones a nivel de élite, pero he arbitrado 4 Olimpiadas, 3 Mundiales de la Juventud, 2 Mundiales europeos, o sea, 2 europeos de la Juventud, perdón, y el Mundial de Rápidas y Blitz, aparte de un montón de Opens, y principalmente
la idea que puedo extraer es que el que te intenta engañar no es la élite precisamente, ¿no? A mí me han llegado a reclamar que cuando tú ofreces tablas 3 veces, automáticamente son tablas, diga lo que diga el otro, ¿no? Es decir, y cosas que tú Ah, dices, bueno, ¿y esto cómo se lo han inventado? ¿No? Pues se lo han inventado. Si cuela, tú imagínate que dices que sí, pues ya está, pues ya tengo medio punto asegurado, ¿no? Entonces, la reclamación justo que tú comentas de las tablas teóricas es muy sencilla, porque si tú buscas en el reglamento donde hay posiciones que sean tablas teóricas, verás que no existen. Es decir, las tablas teóricas son rey, alfil contra rey, rey, caballo contra rey, eh, y poco más, porque no hay más tablas teóricas. Es decir, el reglamento ni siquiera te dice que el rey y peón de torre contra rey sean tablas teóricas. El que tiene el peón tiene el derecho de intentar engañarte y que te vayas de la esquina y ganarte. Por tanto, tú puedes reclamar lo que quieras, pero el árbitro te puede decir siga jugando y demuéstreme que de verdad usted sabe hacer tablas, ¿no? A mí me ha pasado 2 veces y el caso más habitual suele ser el torre contra caballo. El que tiene el caballo siempre reclama tablas. Árbitro, estos son tablas. Y me ha pasado 2 veces que he dicho siga jugando y yo observo a ver si son tablas o no. Y a la jugada siguiente se han dejado el caballo en una. Entonces, claro, tú puedes saber hacer las tablas, solo te estoy pidiendo que las hagas. Claro, si te dejas el caballo, puede ser que sean muy buenos, pero si te has dejado el caballo, pues quiere decir que podían no ser tablas, ¿no? Bueno, pues no lo han sido. muy bien, muy bien. Eh, yo sí que animo desde aquí a los árbitros a que tengan en cuenta eso. Es decir, siempre que hay esa típica reclamación de árbitro, estos son tablas teóricas, yo siempre les digo, dime dónde viene del reglamento y si lo encuentras, yo te las doy. Está Porque bien no eso. viene en ningún sitio, de verdad. El reglamento, además, es mucho más sencillo de lo que parece. A nivel de tablas y a nivel de todo eso, es mucho más sencillo porque no puedes eh, complicarte la vida con 50.000 normas. Entonces, las tablas que vienen en el reglamento son muy claras. Ni siquiera los torres contra peón, que hay muchísimas posiciones que todo el mundo sabe que son tablas, el que tiene que defenderlo tiene que hacerlo. No vale con decir estos son tablas porque vienen en el libro. De hecho, hay mucha gente, hubo una época que también estaba muy, muy de moda y que decían, árbitro, estas son tablas. Lo he visto en el libro de la Villa. Yo le decía, muy bien, ponga usted en práctica todo lo que ha aprendido en el libro y haga las tablas, porque yo el libro no me lo he leído. Claro, no vale solo con decir lo he visto y en el libro pone que son tablas. Tú tienes que demostrar que sabes hacerlas. Muy bien, muy bien. Oye, más cositas, más cositas. Vamos a cambiar un poco de tercio. ¿Qué opinas del mundo de los streamers de ajedrez, ¿no? En general, pues todo el que hable de ajedrez, pues es bienvenido, ¿no? Pero la verdad es que ha habido pues una avalancha, ¿no? De streamers nuevos de ajedrez que han aparecido, que han desaparecido, que han hecho cosas y tal. Sin tener que dar ningún nombre, ¿no? Pero ¿tú crees que todos los que están haciendo cosas con el ajedrez hacen una buena labor? ¿O tal vez a solo algunos y algunos pues están un poco metiendo alguna cosa que, pues algún poco de ruido, ¿no? Que no debería. ¿Qué opinas de eso? Bueno, respecto al tema de streaming o no, yo creo que es una cosa que nos ha dado muchísima visibilidad al ajedrez. Yo reconozco que es una cosa que me encanta, pero también reconozco que es una cosa que no tengo tiempo para poder hacerla. Muy poquita gente sabe que yo he trabajado muchísimos años en la radio y realmente yo he estado metido en tema de medios de comunicación y la verdad es que esto me encanta, pero entiendo que es una labor a la que hay que dedicarle mucho tiempo y a la que por supuesto pues creo que hay que aportar algo más, como por ejemplo pues estás intentando realizar hoy con este tipo de actividades en tu canal, ¿no? Y desde luego te animo a que sigas con ello. Nosotros cuando empezamos en nuestro canal, como tú decías, por no intentar mencionar a nadie en concreto, en Madrid Chess Academy siempre empezamos pensando con que había que intentar hacer cosas que no había hecho nadie. Nosotros retransmitimos un europeo por equipos que casualidad pues no le interesó ni a chess.com ni a chess24. Hemos retransmitido también torneos individuales de la ECU por categorías. Yo entiendo que seguramente pues los sub-14, los sub-12, los sub-1400 a las grandes páginas de ajedrez no le interesan, pero a la gente sí. Y también estuvo muy bien. Fuimos los primeros en la pandemia que de verdad nos pusimos a hacer entrevistas y entrevistas distintas. De hecho, la primera entrevista que tuvimos
fue con un jugador de ajedrez. La gente pensó que hacíamos la entrevista porque era jugador de ajedrez y la entrevista la hacíamos porque es médico de urgencias en un hospital y era un tema que tenía muchísimo que ver con todo el tema del COVID, ¿no? Que creo que en ese momento era un tema prioritario para todos, ¿no? Entonces, al final, lo que hay que intentar aportar es cosas de ese tipo. Es decir, yo creo que el tema de Twitch está muy bien, pero al final las grandes cifras las tiene Ibai, las tiene Socas, que yo soy profundo admirador suyo porque me encanta como dice las verdades que dice muchas veces en muchísimas cosas, ¿no? Tanto con el tema de Twitch de precios como de un montón de cosas, creo que es una persona muy clara, muy directa y a la que no le importa que le baneen si cree que lo que está diciendo educadamente, y a veces no tan educadamente, pero es así, ¿no? Yo siempre he luchado un poco en ese sentido por esa unidad, por ese trabajo en común. Yo creo que hay demasiados canales de ajedrez y muchos haciendo lo mismo. Al final, bueno, habrá gente que lo haga por jugar, hay gente que lo hace por otro tipo de motivos, pero al final el que haya tanta diversidad lo que nos hace es que no haya ningún canal fuerte y que, bueno, pues, el ser fuerte tenga más, ¿cómo diría yo?, más esfuerzo de lo que podría ser si intentáramos todos remar un poco a una, ¿no? Y luego, bueno, pues hay mucha gente que yo creo que no vale para esto. Es decir, hay gente que simplemente, como tú bien decías antes, y además coincido plenamente, se creen que por tener el título de maestro FIDE, maestro internacional o gran maestro, van a explicar clases mejor que nadie y bueno, eso no es así. Yo además he trabajado en una universidad como profesor de ajedrez también y tú puedes tener mucho elo y ser el peor profesor del mundo, porque una cosa es tu conocimiento como jugador y otra cosa tu conocimiento como transmisor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el tema del streaming es algo que es precioso, a mí me parece que es algo que nos tiene que ayudar muchísimo al ajedrez. De hecho, mira, pues te avanzo que nosotros vamos otra vez a reactivar el canal, pero otra vez haciendo cosas que entendemos, bueno, pues que no hace nadie. Por ejemplo, vamos a retransmitir la Liga de Madrid, la Liga de Madrid de ajedrez, que no se ha retransmitido nunca ni se retransmite, pues vamos a intentar retransmitirlo. De hecho, nos encantaría que algún día pudieras comentar tú con nosotros las partidas, porque también entendemos que queremos que los comentarios sean hechos por gente que esto le gusta y lo disfruta, no por gente que simplemente sean titulados o no, ¿no? Al final, el comentar o no comentar yo creo que está un poco más en el interés del que comenta que en el título que tengas como jugador, ¿no? A mí hay streamers que me encantan y muchos de ellos pues no son muy buenos y no son muy conocidos, pero yo creo que eso muchas veces también es la vida y la injusticia de la vida, ¿no? Conozco algunos que son realmente malos, a mi juicio, y tienen un montón de seguidores simplemente porque, bueno, pues les han dado la oportunidad en un sitio o en otro pero realmente su transmisión no vale nada. Hay gente que me parece que se le ocurre un montón, ¿no? Por poner un ejemplo, para que nadie se me enfade de habla hispana, pues por ejemplo, Alexandra Samaganova, que es una jugadora de Kazajistán, pues yo la conozco hace muchos años y es una persona que habla un inglés muy clarito, habla muy despacito. Si vemos otros canales de inglés, ya digo, porque nadie de habla hispana se nos ofenda, pues hay muchos que no se les entiende absolutamente nada, con lo cual pueden ser súper buenos, pero si no entendemos lo que nos está diciendo, Claro. pues nos va a dar un poco igual, ¿no? Yo creo que el transmisor tiene que transmitir, eso es muy importante. Tú, por ejemplo, eres muy buen transmisor, Frank creo que también pues es un tipo que transmite muy bien, ¿no? Y yo creo que, ya digo, que no solamente es el nivel que puedas tener como jugador, yo creo que también tienes que tener un trato con la gente y, y ser un buen transmisor. Muy bien. Pues ahora otro tema también interesante, ¿no? Porque, claro, teniendo aquí la oportunidad de una persona con tanta experiencia y siendo árbitro, yo te quería hacer una pregunta muy clara, ¿no? ¿Qué opinas de las trampas de ajedrez, ¿no? Evidentemente, desde el punto de vista en el que realmente se puede hacer algo o realmente no podemos hacer nada, ¿no? Y hay dos tipos de trampas, ¿no? Aquí ahora resulta que tenemos dos grandes bloques, ¿no? El bloque de las trampas presenciales y el bloque de las trampas online.
Tal vez el de las presenciales sí que parece que podamos tener más ayudas para evitarlas. Precisamente estaba comentando el gran maestro David Antón que le hicieron un anti-cheating en el último campeonato que jugó y le hicieron dos pruebas, ¿no? Una prueba con un detector de pues algo que emitiera cosas, pero luego otra prueba que tenía que ver con ver si tenía algún implante metido en la piel. O sea, es alucinante ya, porque si están intentando detectar eso, es que alguien ya ha ido con un implante por ahí, ¿no? O sea, pero bueno, no sé, alguna vez pues habrá un arco de estos como los que hay en el aeropuerto y pasaremos por ahí para jugar ajedrez, que ya será la bomba, pero bueno, se puede controlar, ¿no? Más o menos el presencial, como que lo veo controlable, pero el digital, ¿realmente las trampas son el cáncer del ajedrez digital? ¿Cómo lo evitarías tú? Bueno, para empezar primero con el presencial, decirte que en competiciones ya de cierto calibre los arcos son obligatorios. Es decir, por ejemplo, pues no sé, yo estuve arbitrando el europeo femenino hace unos años en Eslovaquia, en los mundiales, en las Olimpiadas. Es obligatorio ya tener un arco y pasar por ese arco. No puedes entrar a la sala de juego ni con el móvil, ni siquiera con un bolígrafo. ¿Vale? Los bolígrafos te los da la organización para que puedas apuntar la partida, pero no puedes entrar con el bolígrafo. Es decir, yo creo que a nivel presencial se ha mejorado bastante, bastante. Claro, ¿cuál es el problema? Hay anécdotas muy divertidas y fotos muy curiosas. En una Olimpiada que ahora mismo no recuerdo, y casi que prefiero no recordar por no dar pistas, pero hay una imagen muy divertida en la cual, bueno, pues en Internet se dice que todo el mundo tiene prohibido los móviles, que está prohibido entrar con móvil en la sala y se ve a uno de los árbitros principales jugando al Clash Royale, perdón, al Candy Crush en la sala de juego. Además, con el móvil está jugándose su partidita, lo cual quiere decir que el primero no, sí que había móviles en la sala y segundo que los árbitros estaban haciendo lo que no debían. Luego también hay otra foto muy conocida, si no es de la misma Olimpiada, por ahí, en la cual se ve a un directivo de la federación que lleva dos móviles en la mano, uno con él está hablando y el otro lo tiene en la mano, ¿no? En medio de la sala de juego. Por tanto, mientras que esa seguridad no sea completa, siempre podremos tener algún tipo de resquicio, pero sí es cierto que ahora los eventos presenciales están mucho más vigilados que antes. Por ejemplo, en las Olimpiadas hay un grupo de árbitros que se llaman anti-cheating, que van con su detector de metales y van haciendo controles aleatorios. Es decir, tú vas al servicio y te pueden decir que te van a registrar y demás. Y yo creo que en el tema presencial habría que ir más ya a torneos de medio o bajo nivel, que puede ser donde se han detectado trampas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Madrid, por jugadores que se han ido al servicio y cuando han vuelto, de repente la sabiduría les ha invadido, ¿no? Claro, el tener un móvil en tus manos pues te puede ayudar a tener un conocimiento de muchas cosas prácticamente instantáneo, ¿no? Por tanto, a nivel presencial, el principal problema lo hay en torneos en los cuales no hay esos arcos y en los cuales se permite entrar a la sala de juego con el móvil. Y a nivel de Internet yo creo que también se ha mejorado bastante, ¿no? Aquí en España la gente de Superchess desarrolló un software antitrampas muy interesante, que bueno, creo que todavía está en fase de desarrollo, pero funcionaba bastante bien. Y luego las plataformas han evolucionado. Yo creo que la que más ha evolucionado en esto es Tornelo. Yo en Tornelo, mira, acabo de arbitrar estos días anteriores justo el Grand Prix de la FIDE y alguna competición más. Y hombre, ya el pasar el filtro de Tornelo ya es complicado, ¿no? Digamos que primero se hace un análisis de las partidas con la valoración de lo del profesor Reagan. Es decir, cuando tú tienes un nivel, se valoran tus partidas por una serie de baremos y si todas tus partidas resulta que estás jugando por encima de tu nivel, pues ya se miran con muchísimo más detalle, ¿no? Luego además tienes la cámara, tienes que compartir cámara, además tienes que compartir pantalla y además tienes una cámara trasera que también está enfocando toda la habitación y demás. Por tanto, hombre, yo creo que los torneos que ahora mismo de verdad quieren evitar el tener trampas, me refiero online,
se puede hacer. Claro, ¿cuál es el problema? Se puede hacer, tienes que contratar árbitros, tienes que tener árbitros suficientes. Y bueno, yo creo que el último híbrido ha sido una prueba de ello, ¿no? El último híbrido que se jugó, del cual yo además fui árbitro principal aquí en España, donde estábamos en Ciudad Real, que estaba toda la selección española en Ciudad Real y el resto de países, cada uno en su sede, no ha habido ninguna queja de que haya habido ningún tipo de trampa, ¿no? Yo creo que eso también es un punto importante. Nadie va a hacer trampas por ganarse una bolsa de pipas. Al final la gente las trampas las hace porque ve pasta. Y bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es algo que no se ha hecho hasta ahora. Una de las cosas que yo siempre he dicho, y es verdad que suena fuerte, pero yo siempre he dicho que cuando alguien hace trampas hay que exponerlo públicamente, ¿no? Como cuando ponían en la hoguera a los magos en la Edad Media, pues igual, por desgracia no nos queda otra que cuando alguien hace trampas y de verdad se le pilla, hay que decirlo, porque es la única forma de que la gente se corte un poco y no lo haga. Si nunca hay castigo al que hace trampas y nunca se dice quién hace trampas, pues entonces la gente seguirá con la misma intención de poder hacerlas, ¿no? A mí la sensación que me da es esa. ¿Por qué se tiene que ocultar que ha habido trampas, ¿no? Por ejemplo, iba a decir un torneo, pero no sé si debo decirlo, en el Bali, por ejemplo, en Benidorm, pues es un torneo que durante muchos años y en muchas ediciones ha estado la sospecha de que había trampas. Bueno, ¿por qué no intentamos evitarlo? ¿Por qué no intentamos, bueno, pues porque parece como que si existe ese aura de que en Benidorm puede ganar cualquiera, o podía ganar cualquiera en el torneo del Bali, perdón, por ser más exacto en la denominación, porque ya no es el actual Benidorm, pues yo creo que también los organizadores como que no les importaba que eso sucediera, pero yo creo que si alguien hace trampas hay que decirlo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no me quiero tampoco enrollar, aunque es un tema muy interesante. Por ejemplo, cuando hubo trampas en Extremadura, a un jugador le pillaron haciendo trampas y la propia organización en la nota de prensa pone que se le pagó el viaje de vuelta a su casa. ¿En serio? Suena un poco raro, ¿no? O sea, tú pillas a alguien haciendo trampas y le devuelves a su casa pagándole el viaje. Lo ponía en la nota de prensa, yo nunca me lo he inventado y siempre he dicho que alguien me lo tenía que explicar, ¿no? No tiene ningún sentido que si de verdad han pillado a alguien haciendo trampas, le devuelvas a su casa pagándole el billete. Claro que le devuelves a su casa, pero no pagándole el billete. Qué curioso. Qué curioso. Bueno, más cosas, porque has visto que esta tarta tiene muchos sabores, ¿no? El mundo del ajedrez tiene cosas súper, súper, súper interesantes, ¿no? Otra Así es. cosa muy interesante, ¿no? Por ejemplo, España es una de las primeras potencias mundiales organizando campeonatos. Y en cambio, si te miras un poco las estadísticas de GMs que hay, pues Rusia tiene más de 250 GMs, Estados Unidos más de 100, Alemania casi 100, y así un montón de países y llegamos a España y tenemos 56 GMs. Y resulta que aquí en España es donde tenemos todos los campeonatos, es decir, donde se genera más elo y donde tienes más capacidad para conseguir elo, ¿no? De hecho, muchos de los países que tienen grandes ajedrecistas tienen un problema muy gordo, sobre todo países latinos, incluso países del este, ¿no? Como India, que hacen incluso la ruta del ajedrez, ¿no? Hay delegaciones indias, por decir lo que conozco yo, que se vienen sobre todo a la zona de Barcelona y provincia, pero vienen delegaciones de 60, 70 personas a jugar todo lo que se mueve. Y de repente vas a intentar jugar un campeonato aquí en donde sea, en Sabadell, en no sé dónde, y está todo lleno y miras y hay 30, 35 indios. Indios de la India, no indios de América. Entonces empezamos a mirar y dices, ¿y esto por qué es? ¿No? Encima gente que tiene poco elo y acaban reventándote a ti, además te toca a alguien con 1300 y tú dices, yo soy 1800, esto va a ser un paseillo. Y te hace un cromo, encima te revienta y te baja el elo que no veas, ¿no? Entonces, bueno, esto es mi experiencia a la que tengo la oportunidad, lo suelto porque estoy muy quemado todavía de eso, pero bueno, dejándolo aparte, ¿no? El asunto es, jolín, vienen todos los países aquí a hacer elo y en cambio en España tenemos poco más de 50 titulados GMs, ¿no? Y, jolín, Rusia de pronto está en 300. ¿A qué crees que es debido esto? Bueno, yo creo que
que son dos puntos distintos, ¿no? Yo creo que el tener más titulados o menos titulados no es un indicativo de cómo puede estar el ajedrez en España. Yo creo que las ayudas que hay en otros países no las hay aquí. Las ayudas a torneos que hay en otros países tampoco las hay aquí. Es decir, aquí tenemos un ajedrez, no voy a decir mucho más pobre, pero por ejemplo, España no ha tenido nunca un torneo del Grand Prix. Ahora se rumorea que otra vez es posible que podamos tenerlo, pero excepto lo que se hizo en Mallorca hace 2 o 3 años, bueno, España no es un sitio de torneo con importantes premios. Sí hay muchos torneos, pero al final si nos ponemos realmente a mirar, no hay torneos de gran nivel. Lo que aquí nos parecen torneos de gran nivel, afuera les parece otro tipo de cosa. Aquí lo que sí que podemos aunar, cosa que en muchos sitios no hay, es turismo con ajedrez. Pero bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es decir, aquí al final yo puedo organizar un torneo aquí en Madrid, pero ¿qué puedo poner? 1.500 euros en premios, 2.000 euros en premios. Cualquier torneo de Alemania se nos ríe encima, porque claro, 2.000 euros en premios es un chiste, ¿no? El problema es que aquí ni hay sponsorización de torneos, ni hay ayudas, ni hay nada. Yo creo que por desgracia, y sabes que lo hemos comentado a nivel personal tú y yo más de una vez, en España parece que solo existe el balón y no es un tema de estar en contra del balón. A mí el fútbol me encanta y además soy aficionado al fútbol, pero lo que no puede ser es que a todas horas tengamos retransmisiones de fútbol en la tele. Antes era la Championship primera, ahora ya es primera, segunda, la categoría femenina, los alevines en Navidad, dentro de nada van a poner partidos de recién nacidos también. Y en cambio ajedrez, bueno, recuerdo que hemos tenido una olimpiada en nuestro país y salía a veces en el telediario a la 1 de la madrugada, ¿no? Pero poquito más. Entonces yo creo que mientras que no haya esa concienciación a base de sponsorización, de dinero, de ayudas, de locales adecuados para jugar al ajedrez, pues será difícil, ¿no? Yo te pongo un ejemplo, por no irme a ningún ejemplo más. Aquí en la localidad donde yo vivo, en Collado Villalba, están probablemente los dos equipos más fuertes de ajedrez de la Comunidad de Madrid. Y para el ayuntamiento el deporte más importante es el fútbol, pero el fútbol está en regional preferente. Nosotros jugamos los dos clubes en división de honor y a nivel nacional. Y en cambio, para el ayuntamiento le es más importante un club que está en regional preferente, que tiene deudas de dinero millonarias. Y bueno, no importa, no importan las deudas, no importa la categoría en la que estás. Y yo creo que eso es algo que tenemos que revertir entre todos los que estamos metidos en nuestro deporte, ¿no? Es decir, tenemos que conseguir recursos, tenemos que conseguir dinero y tenemos que conseguir difusión. Por eso yo creo que, por ejemplo, pues todo lo que estamos haciendo, estáis haciendo aquí en Twitch es importante para difundirlo y para que todo eso se consiga, ¿no? Oye, y una última pregunta para acabar este bloque y luego te preguntaré por alguna anécdota. Em, una pregunta que, bueno, parece fácil de responder, pero a veces es bastante complicado responderla, ¿no? Y lo que quiero preguntarte es, ¿cómo ves tú el tema de que tengamos un campeonato solo para mujeres, ¿no? Estamos hablando de la igualdad, estamos hablando de que el hombre y la mujer tienen que ser iguales. Está claro que para deportes, desde mi punto de vista, que tiene que ver el físico, pues hay que separar al hombre de la mujer simplemente por un tema de físico, ¿no? Yo lo veo claro. Pero claro, estamos hablando de ajedrez, ¿no? Y estamos hablando de ajedrez y estamos hablando de pues, capacidades pues, mentales, cerebrales o cognitivas, en las que normalmente a veces una mujer puede ir mucho más allá que un hombre, incluso yo creo que de sobras, ¿no? En cambio separamos esto, ¿no? Separamos, tenemos campeonatos solo para mujeres y las mujeres pueden ir a sus campeonatos y a los de los hombres, ¿no? Y en cambio los hombres solo podemos ir a los de los hombres. ¿Tú esto lo ves bien, lo ves mal? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo empecé a jugar y a arbitrar y a organizar antes del famoso boom que tenemos ahora de ajedrez y mujer. Y bueno, pues he visto un poco todo este progreso y yo creo que todo tiene sus pros y sus contras. Me explico. Cuando todo esto empezó un poco con esa idea de la igualdad y demás.
pero yo creo que lo que habría que empezar a preguntar, y es algo que nunca se pregunta a nadie, es a las jugadoras. Si ellas quieren jugar mezcladas o si ellas prefieren jugar junto con los demás, todos a la vez. Porque al final estamos hablando por ellas, estamos hablando de que ellas quieren, pero la mayor parte de las veces los que decimos ellas quieren no son mujeres, somos nosotros. Han aparecido un montón de subvenciones para ajedrez femenino. Eh, entonces yo creo que lo que habría que preguntar realmente en ese sentido es dónde quieren estar ellas. Es decir, yo por ejemplo he arbitrado de las 4 Olimpiadas, he arbitrado, no recuerdo si 2 o 3 en categoría femenina, y el aire que se respira en la categoría femenina es distinto del que se respira en la masculina, y no me refiero a un tema de olores, sino al ambiente. Cuando tú vas a la Olimpiada femenina, tú ves sonrisas, ves buenas caras, ves conversación, entre ellas me refiero, ¿eh? Ves, bueno, ves que hay una competición, pero allí no hay rivalidad a muerte, ¿no? En cambio, tú vas a la categoría masculina y lo que se ve realmente, pues es caras muy serias, una tensión que se corta, pero completamente. Hay mucha gente que te dice, no, yo fotos ahora no, por favor, me estás molestando, estás rompiendo mi concentración. Entonces yo creo que lo que habría que preguntarle es a ellas cuál es el ambiente que más les gusta. Os he hablado de Olimpiadas, pero podemos bajar a lo que son los campeonatos de España, que sucede lo mismo. Cuando tú antes ibas a un campeonato de España de los sub 14, sub 16, sub 18, incluso al femenino, tú veías un ambiente en el femenino que no lo hay en el masculino. Y no quiero que nadie piense y hable o malinterprete esta historia con el tema de borracheras y demás, que es lo que en los últimos años ha ocurrido en algunos campeonatos de España. Yo me refiero al ambiente en general, al buen rollo, a la conversación, bueno, un poco seguramente en esa trayectoria, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está ahí. Habría que preguntarle de verdad a las mujeres qué es lo que prefieren, pero claro, a las mujeres, a todas. No vale solo preguntar a lo que quiere Sabrina Vega o Ana Magdatse, porque seguramente ellas quieren competir con los mejores jugadores. Habría que preguntar a los mortales, ¿no? Como yo digo, a los mortales o a las mortales en este caso, a ver qué es lo que piensan, ¿no? Por ejemplo, me parece fatal la utilización que estamos haciendo ahora del ajedrez femenino con el tema de los campeonatos de España y de la obligatoriedad de llevar un tablero femenino. Yo soy uno de los privilegiados que mi club tiene o ha tenido esta última temporada, porque esta estamos empezando ahora, pero hemos tenido una, dos, tres, cuatro jugadores por encima de 1.800 de Elo, con lo cual no nos hemos tenido que dedicar a fichar a nadie, pero hemos visto auténticas barbaridades como con jugadoras de 1.500, 1.600, 1.700 que te piden dinero por jugar. Ah, Eso un hombre ah, no puede hacerlo porque no tiene nivel para pedirlo. Pero en cambio con las chicas sí está sucediendo simplemente porque ellas saben que ese equipo sin un jugador femenino, sin un tablero femenino, no puede jugar. A mí eso ya me parece un abuso que no es, no creo que sea lo que estaba buscando la Federación Española con la integración de las jugadoras femeninas en los equipos, ¿no? Es decir, yo creo que se puede potenciar el que haya más jugadoras jugando, pero si eso lo que va a originar es que cualquier jugadora, por poco nivel que tenga, pida dinero por jugar, madre mía. pues creo que hemos llegado a un punto del profesionalismo que no es justamente el que estaba buscando. Qué curioso, qué curioso. Bueno, pues mira, ahora vamos a pasar a una sección del anecdotario, ¿no? Te vamos a pedir que nos cuentes una anécdota que te haya pasado pues en tu faceta de árbitro, de jugador, de entrenador, de lo que sea. Y cuando nos cuentes esa anécdota, después ya iremos a la sección de preguntas rápidas que se contestan siempre casi monosilábicas o un sí o un no. Y quiero decir también que el chat va a poder preguntar. Cuando terminemos la sección de preguntas rápidas, escogeremos las
las preguntas del chat para que se las traslademos a Luis y que amablemente responderá. Por supuesto, todo relacionado con el ajedrez. No le preguntéis a qué peluquero va ni cuál es su dieta, porque eso está fuera de lugar. Pero bueno, vamos entonces a por ese anecdotario, porque estamos seguros de que tienes ahí anécdotas. La gente está diciendo en el chat ya, diciendo, oye, déjate de ajedrez y cuéntanos eso de la borrachera, ¿no? Que eso es lo que más parece que está interesando, ¿no? Todo lo que has dicho borrachera y lo que quieren saber es qué líos ha habido, ¿no? Bueno, dejando aparte eso. A ver, qué anécdotas, porque estoy seguro que como árbitro, jugador o montando campeonatos has tenido que estar relleno de ellas, ¿no? Sí, realmente, hombre, cuando ya llevas un montón de años arbitrando, fíjate que yo empecé como árbitro en el año 2000, hace mucho, ¿eh? En el año 1996 ya era árbitro autonómico, o sea que ha llovido ya un poco. Y bueno, hombre, la verdad he tenido anécdotas buenas y otras no tan buenas, ¿no? Por ejemplo, una de las que mucha gente pregunta, porque la versión que salió por internet yo creo que no fue la más real de todas. Habrá mucha gente que se acuerde cuando se jugó el torneo de Bilbao en la caja, en la famosa caja de cristal. Hay una partida en la cual juega Nakamura contra Paco Vallejo. Y bueno, la verdad que fue curioso porque el árbitro que había era sueco y en un momento concreto Nakamura le pregunta al árbitro principal si ha pasado el control, ¿vale? Bueno, es una pregunta absurda, pero cualquier árbitro que se precie, pues ya sabe que esa pregunta no la podemos contestar. Entonces, el árbitro se hizo un poco el sueco, nunca mejor dicho, y en lugar de contestar, como yo creo que debería contestar un árbitro, y es diciendo, yo no puedo contestar a esa pregunta, pues el árbitro hizo un gesto así con la cabeza muy raro. No sé exactamente, no recuerdo para qué lado fue, pero movió la cabeza para un lado y no hizo nada más. Nakamura interpreta con ese gesto de la cabeza que le ha dicho que sí, que ha pasado el control, y entonces Nakamura se va a la habitación de al lado a tomarse un zumo. Todo esto se ve con el cristal y todo esto lo está viendo todo el mundo mientras que está sucediendo, claro. Nakamura se sienta, se está tomando su zumito y mientras tanto su reloj va cada vez teniendo menos tiempo, pero nadie le dice que le toca mover, claro, porque tú tampoco le puedes avisar al jugador y decirle, oye, te toca mover. Entonces, como nadie le avisa absolutamente en ningún momento de que le toca mover, pues el tiempo sigue bajando, el tiempo sigue bajando y de repente pues se le termina el tiempo y pierde por tiempo. Claro, la caja de Bilbao es una caja que no, tú desde dentro no puedes ver a la gente que está fuera, lo cual, bueno, pues por mucho que la gente desde fuera estuviera haciendo gestos o cualquier tipo de cosa, intentando avisarle a Nakamura de que el tiempo se le había terminado, pues él, por supuesto, no lo ve. Entonces Nakamura sigue tomándose tranquilamente su zumo. La gente de fuera está indignada porque se da cuenta de que va a perder, mejor dicho, ha perdido ya por tiempo, pero bueno, pues Nakamura sigue tranquilamente con su zumo, ¿no? El árbitro tampoco va a decirle al jugador absolutamente nada, ni oye, se te ha terminado el tiempo, ni nada. Entonces, como nadie le dice nada, pues bueno, pues Paco Vallejo decide marcharse, porque al final tampoco tiene sentido quedarse allí, y Paco Vallejo se va. Entonces Paco Vallejo se va, el árbitro coloca las piezas, apaga el reloj y Nakamura sigue con su zumo, ¿eh? Es alucinante porque todo el mundo desde fuera escandalizado. El árbitro, no te creas que va a decirle al jugador absolutamente nada. Entonces, claro, ¿cuál es la sorpresa? Que se pasa el control en el resto de mesas y Nakamura entra adentro otra vez, pues a hacer su movimiento pensando que ha pasado el control. Y cuando entra adentro se encuentra el reloj apagado, las piezas colocadas y las planillas encima de la mesa, ¿no? Claro, se montó una bien gorda, ¿no? Imaginaros, porque por mucho que él se haya equivocado en la interpretación de lo que le ha dicho el árbitro debería de haberle explicado correctamente qué es lo que le estaba diciendo, ¿no? Porque al final la culpa la tuvo el árbitro. Esto sí es muy divertido y esto es mi opinión también, por supuesto,
pero me acuerdo que en ese momento también nos hicieron una entrevista, el resto de árbitros que estábamos allí, dijimos que el árbitro principal se había equivocado, pero como era el árbitro principal, pues todo el mundo le defendió, pero la realidad es que se equivocó. Se equivocó porque hizo confundirse a un jugador. El jugador está mal, que se vaya, eso está claro. Pero si encima el árbitro, eh, digamos, colabora en indicarle mal el tema al jugador, pues, Madre mía, madre mía. pues peor, ¿no? Bueno, Y bueno, pues como esas, pues te podría contar 50.000, sobre todo luego en mundiales y en europeos, gente que se inventa las reglas y que te dice que cuando ofrece tablas varias veces son tablas automáticamente. esa es fuerte, ¿eh? Y, y sobre todo ese tipo de cosas se ven mucho cuando tú estás arbitrando un torneo, un mundial o algo así. Hay jugadores de países del tercer mundo que no tienen tanto conocimiento. No me refiero a conocimiento de jugar, sino conocimiento de las reglas, ¿no? Siempre nos ha pasado con jugadores de África, por desgracia, que yo me imagino que al final, pues bueno, no sé exactamente con qué reglamento jugarán allí o con qué tipo de normas concederán las invitaciones, pero sí es cierto que algo que fue en ese sentido que me causó cierto impacto fue que los primeros mundiales de chavalillos que fui, los jugadores que van de África no son los que mejor juegan. Para los chicos que van a ese torneo es un premio por estudios y por muchísimas cosas, con lo cual muchas veces el jugador que va no es el que más nivel tiene, sino el que mejor se lo ha ganado por algún tipo de motivo, con lo cual, claro, te puedes encontrar en un mundial, aunque sea sub-18, que la persona que va a jugar prácticamente no tiene ni idea de jugar, pero claro, para ellos es un premio que para otra persona seguramente no lo sería, ¿no? Estar en un hotel de 4 estrellas durante 15 días, comiendo, bebiendo y descansando como un barajá, y que probablemente pues, sea la mejor época de su, no voy a decir de su vida, pero seguramente sí. Madre mía, lo que hay que escuchar. Bueno, pues vamos a pasar ahora a una sección de preguntas bullet, ¿no? Preguntas blitz, o como, vamos, rápidas. Son preguntas que no tienen desarrollo, es decir, que vas a responderme pues rápido, ¿no? La primera Bien, es, ¿el ajedrez es un juego o es un deporte? un deporte, claramente. Un deporte, claramente, muy bien. Dime, nómbrame otro hobby aparte del ajedrez. Bueno, los videojuegos. Soy un auténtico fan de, por ejemplo, el Fortnite. El Fortnite, jolín, muy bien. ¿Cuál es la mejor edad para empezar a jugar ajedrez? Bueno, Elige está una, ¿eh? claro No que vale, no vale decir cualquier edad, porque estas cosas. ¿Cuál es la mejor edad? para aprender a jugar bien al ajedrez, uno tiene que entender qué es el ajedrez y tener una edad, digamos, en la cual uno tenga una cierta comprensión de lo que es el juego en sí, ¿no? Es decir, yo creo que un niño con 8 años no puede aprender a jugar bien al ajedrez porque tiene muchas cosas en la cabeza, pero seguramente con 10 12 años yo creo que uno ya puede entender la complejidad del juego de verdad. ¿Qué prefieres? ¿Competición online o presencial? Hombre, presencial yo creo que no hay comparación. ¿Cuál ha sido tu máximo Elo FIDE que has conseguido? 2095, si no recuerdo mal, pero hace ya unos cuantos años. Y en una plataforma de ajedrez, ¿cuál ha sido tu máximo Elo? 2340 me parece, pero no sé si la plataforma seguirá existiendo. Creo que sí. Da Creo que igual. en ICC todavía sigue existiendo, ¿no? Bueno, tiene sus añitos ya, no sé si la habrán cerrado, la verdad es que ha pegado un bajón. Eso sí que tengo entendido. ¿Cuál ha sido tu mayor actuación en un torneo de ajedrez? Bueno, quedé campeón de España por equipos como suplente. Es verdad que no llegué a jugar ninguna partida, pero estuve allí, en Murcia, en Totana. Y bueno, sí que he jugado en División de Honor con mi equipo. Incluso este último año he jugado la Copa Europa. Y este año, por ejemplo, pues he jugado con mi equipo el Campeonato de España de Rápidas y hemos quedado en el puesto 13º. Terminé imbatido con 3,5 de 4, o sea que bueno, no está mal. Muy bien, muy Ahí bien. estamos. ¿Con qué jugador te ha hecho especial ilusión jugar? Jugar, no arbitrar, porque claro, tienes un bagaje de arbitraje impresionante. Jugar. Bueno, poca gente lo sabe. Yo jugué contra Kasparov en la primera simultánea que se hizo en el mundo por internet
y la verdad me hizo mucha ilusión jugar. Luego tuve muchísimos problemas de conexión, parece mentira, porque yo estaba a 300 metros escasos de Kasparov, pero tenía que jugar por internet y la conexión donde estaba yo era la peor de todas. Y era la propia sala donde estaba Kasparov dando la simultánea. Pero bueno, para mí eso fue una experiencia única, ¿no? Si alguien lo busca en internet, año 1999 y la simultánea la organizó El País y yo fui el representante de Telefónica, en esa época estaba trabajando allí. Y bueno, para mí es una partida que guardo con mucho cariño porque perdí por tiempo, pero bueno, en la posición final tengo un peón de más. Y, bueno, muy bonito, muy bonito. La Muy verdad que bien. algo, yo creo que jugar contra gente de ese nivel siempre para uno es una experiencia. ¿Y cuál ha sido tu mejor victoria, tu mejor partida a nivel personal? Una partida, tu mejor victoria. Bueno, eso sí que no tengo ahora mismo nada especial. Sí que recuerdo que para mí fue algo bonito, por ejemplo, cuando fui a jugar a la Comunidad Valenciana y llegué a jugar un final de torre y peón contra torre en el cual yo tenía solamente la torre contra un maestro FIDE y, y me acuerdo que hice tablas, además lo hice tablas bien, es decir, tablas defendiendo el final y al acabar alguien me dijo, ah, yo pensaba que tú eras árbitro y no tenías ni idea de jugar. Y recuerdo que, bueno, me hizo especial ilusión porque yo creo que los árbitros en algún momento también tenemos que demostrar que sabemos jugar porque eso también es una forma de que también se te respete más. Muy bien. ¿Cuántas jugadas aguantarías jugando a la ciega? ¿O Bueno, una alguna partida vez lo he entera? intentado y he llegado a jugar tres partidas a la vez. Claro, Ah, tres partidas a la vez. contra oponentes que no son muy fuertes, pero sí, sí, lo he intentado alguna vez y de hecho con mis alumnos a veces lo hago porque ellos se piensan que es magia, sobre todo si son niños muy pequeños, piensan que es magia y no se dan cuenta de que al final es un ejercicio, digamos, mental de memorización y de control de jugar siempre posiciones más o menos parecidas y bueno, yo creo que es una cosa muy curiosa, ¿no? Por supuesto hay gente que tiene mucha más destreza que yo en el tema, pero sí, sí, alguna vez lo he intentado. Ah, muy bien, muy bien. Bullet, Blitz, rápidas o lentas. Bueno, a mí lo que más me gusta jugar son lentas, pero también la verdad es que yo creo que el bullet es un vicio peligroso. A mí hay días que me dan las 2 y las 3 de la mañana jugando rápidas, de eso que dices, voy a jugar una y me duermo. Pues sí, sí, la verdad que yo creo que el ajedrez es un vicio a veces y hay que tener cuidado, pero sobre todo lo que no me gustan son los ritmos intermedios. Me gusta jugar muy rápido, me gusta jugar muy lento. O sea, uno más cero prácticamente, o si no, ya prácticamente 90 lentas. más, 90 más 30, eso 90 es. más 30, muy bien, muy bien. Apertura preferida con blancas. Bueno, mucha gente lo sabe. Yo juego el Gambito de Rey desde que era pequeño. De hecho, en el CD de Chef Base creo que aparecen partidas mías, modelo, en alguna variante. O sea, que sí, sí, Muy siempre lo he jugado y cuando he visto la serie esta que está haciendo Fran, me ha gustado que ese tipo de aperturas no se pierdan. Apertura preferida con negras. Pues soy de los defensores de la defensa de King. Yo creo que poca gente la juega, todo el mundo dice que es muy mala, pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo creo que hace falta que alguien nos la refute todavía. ¿Cuál es tu jugador favorito de ajedrez? Bueno, yo creo que la persona que más ha aportado al ajedrez, aparte de que también pueda ser mi favorito, es Kasparov, ¿no? Mucha gente habla de Karpov y de otros muchos, a Fischer le admiro profundamente. Spassky es uno de mis jugadores favoritos, pero yo creo que el favorito y el que más ha aportado al ajedrez a nivel de aperturas y a nivel de concepto es Kasparov. ¿Cuál es tu streamer favorito? Y no Uy, conmigo no cuentes, ¿eh? Aparte de mí, que yo soy el favorito sin duda, pero otro. esto es difícil, esto es difícil. Yo he sido, bueno, puede ser de cualquier cosa o tiene que ser de ajedrez. De La cualquier pregunta, cosa, ¿no? de cualquier nacionalidad. O sea, puedes decir un inglés, un americano y puede ser de comida. O sea, da igual. De cualquier cosa. Bueno, yo principalmente, ya digo, ya lo he comentado antes, aunque no venía mucho al caso, soy un ferviente seguidor del Socas. La verdad que, aparte de que me gustan los juegos a los que suele jugar, me parece que es una persona que en muchos casos habla muy claramente y dice muchas veces cosas que a la gente de Twitch no le gusta, pero a nivel monetario yo creo que defiende bastante bien a la gente que está protestando. Y me parece que es un streamer que además, bueno, viene de haber trabajado en el Real Madrid. Es decir, es un tipo que yo creo que solamente por eso
ya tiene una trayectoria en este mundo de la comunicación importante, ¿no? Sí que me gustaría animaros a que siguierais a Akawonder. Muy poquita gente lo conoce. Akawonder es uno de los mejores jugadores del mundo de Hearthstone y poquita gente sabe que es maestro FIDE de ajedrez. Le tuvimos el año pasado nosotros en nuestra conferencia de ajedrez y educación y es un auténtico personaje. Si no lo conocéis, os lo recomiendo. Ahora está centrado en el Teamfights Tactics, que personalmente me gusta menos, pero sí, desde luego para mí serían los favoritos, digamos, fuera del mundo del ajedrez. ¿Qué opinas de las partidas Bullet? Bueno, ya acabas de decir que te encantan, pero ¿crees que estropean nuestro juego? Sí, seguro. Es decir, una cosa es que me encanten, yo creo que ese tipo de cosas uno tiene que ser consciente, ¿no? A mí el bullet me encanta, a mí jugar a un minuto me encanta, reconozco que es un vicio tremendo, pero que es algo muy negativo. Es decir, yo, por ejemplo, no les animo a mis alumnos a que jueguen a 1+0, ni se me ocurre. De hecho, son modalidades que intento esconderles y que intento que no las practiquen, ¿no? Yo creo que para alguien que está en un periodo de formación no es un modo de ajedrez. Yo entiendo que es un modo de diversión, como cuando coges la escopeta y te pones a pegar tiros en el Fortnite, ¿no? Es una diversión más y ya está. El bullet nunca puede ser formativo, ¿no? Yo creo que el bullet es para jugar, para pasarlo bien y de hecho yo creo que hay mucha gente que lo utiliza para eso y en ese punto no me parece que sea negativo. ¿Cuál es el ritmo perfecto para jugar en una partida presencial? Porque estamos viendo un montón de movidas, ¿no? 2 horas, 40 minutos y entonces juegas con la derecha, luego cambias a la izquierda, tú +2, +1, -3. Es como un lío. ¿Por qué no se hace 90+30 y se ha acabado, ¿no? ¿Cuál es el ritmo perfecto? Uf, yo el otro día me preguntaban una cosa de este tipo y me acordé de lo mayor que soy. Yo he llegado a jugar 2 horas 40 jugadas más 1 hora 30 más media hora finis. Es decir, en esos tiempos podían durar las partidas pues casi 6 horas, ¿no? Ahora 6 horas ya es difícil que se llegue. Yo creo que el ritmo de 90+30, a pesar de los palos que le hemos dado todos, yo el primero, porque a mí me gustaba más jugar a 2 horas a finis o incluso a 2 horas 40 más 30 minutos a finis, pero yo creo que todo lo que sea reducir el tiempo de juego reduce la calidad. Yo creo que eso es algo que incluso los propios supermaestros lo han dicho en alguna ocasión. Todo lo que sea reducir el tiempo de juego le da mayor espectacularidad, pero se reduce la calidad. Y sí que me gustaría recordar algo, porque cuando se empezó a reducir el tiempo de 2 horas 40 y 1 hora finish a 90+30, la excusa que se puso es, tenéis que tener en cuenta que esto se realiza porque lo que vamos a conseguir es que venga la televisión. Al reducir el tiempo de juego van a abrir la televisión, va a venir la prensa. Bueno, pues no ha venido nadie. No nos equivoquemos, que no ha venido nadie. Lo que sí que hemos hecho es reducir el tiempo de las partidas y reducir la calidad. Entonces, yo creo que ahí sí que no tenemos que engañarnos y no tenemos que estar siempre supeditados a que va a venir la tele. La tele no va a venir así como así, simplemente porque reduzcamos el tiempo de las partidas. Y de hecho, cuando la tele viene, pues a la tele le parece siempre mucho más interesante cualquier cosa que pase que el propio ajedrez. Y voy a poner un ejemplo que seguro que algunos se acordarán. ¿Alguien recuerda quién ganó en la Olimpiada de Calviá 2004 en España? Pues seguramente casi nadie. Pero todo el mundo recordará que en el telediario salió un señor con un ojo morado porque le había pegado un puñetazo a un policía y lo habían detenido. Entonces, al final, si lo que vamos a poner en valor son otro tipo de cosas en lugar que el propio ajedrez, pues mal vamos, ¿no? Por centrar un poco ese tema, que fíjate, es un tema puntual pero muy importante, Olimpiada de España, Olimpiada de ajedrez en España, año 2004. Salieron en la tele tres noticias. Una, la modelo Carmen Kass ha estado presenciando las partidas en la sala de juego. Nadie dijo si jugaba bien o si jugaba mal, pero ella estuvo allí. Luego también estuvo Radio Nacional de España y la persona que estuvo en Radio Nacional de España, Juan Manuel Gozalo, que en paz descanse, le sonó el teléfono móvil por toda la sala de juego, todos los árbitros detrás de él persiguiéndole para que lo apagara
él pensaba que pasaba algo y de hecho nos rehuía, ¿no? Y lo tercero, lo que os he dicho de la Guardia Civil. En ningún momento salió quién ganó, quién no ganó, quién jugaba por España. No sé, yo creo que tenemos que intentar de verdad sacudir la salsa rosa y las cosas que no son de ajedrez, porque al final es lo que sale, es lo que sale. Entonces, si de verdad tenemos que dar a conocer el ajedrez desde otro tipo de cosas, pues yo creo que no es el camino. Muy bien, muy bien. Yo, Y con esto has concluido la respuesta a cuál es el ritmo perfecto para jugar en presencial. Está bien. Pero es muy interesante, es muy interesante. Oye, te digo una plataforma de ajedrez online y me das una nota del 1 al 10, según tu gusto. Es un gusto bien. personal, ¿vale? Chess 24 del 1 al 10. Bueno, la verdad es que para jugar no me gusta nada. Entonces, ¿qué tengo que decir? Un cero. Ah, un C. Ah, no, bueno, pero la plataforma no solamente es jugar, a veces también te da. Ah, vale, he entendido. Perdón, perdón, he entendido que era para jugar. No, Bueno, no, me pues das una opinión de la plataforma en sí. O sea, si te dices, yo solo la uso para jugar, no juego en esta, pues un cero, de acuerdo. Pero, por ejemplo, tiene muy buenos vídeos y hace pues transmisiones, no sé, igual con eso pues le pones un aprobado. Pero que es tu nota, a mí me da igual. Chess ah, 24, vale, un 5, un 5. Chesscom, pues un 6. un, un 6. Lichess, Bueno, para mí es la plataforma perfecta y le pondría un 10. Playchess, ¿la conoces? PlayStation, sí, sí, claro. Bueno, yo creo que PlayStation quedó desfasado. Tú dices que ICC está desfasado, pues PlayStation está en el mismo sitio. Creo que ChessBase tenía que haber apostado mucho más. Entonces lo dejaría en un 4. Creo que se han quedado muy atrás, muy atrás. La FIDE Online Arena, que yo esta me Uf, enteré el otro día. eso yo seguramente hay que ponerle un 0, pero un tamaño descomunal. Yo creo que la FIDE tenga una plataforma y no se difunda y no se mueva y no juegue nadie, yo creo que es un fracaso tremendo para la FIDE, pero Chess tremendo. Tempo, Chess Tempo. No la utilizo. Vale. Búho 21. Ostras, bueno, yo creo que en esa hemos empezado casi todos, pero la última vez que jugamos ha sido un campeonato que organizó la Federación Madrileña de Ajedrez y fue terrible, fue terrible. Yo pondría un 1 por no poner un 0, pero vamos, terrible. Vale. Con todo mi cariño, porque entiendo que también fueron de los pioneros en todo esto, pero yo creo que también se han quedado muy atrás. ¿Y ICC? Y ICC, pues yo creo que en su momento fue la llave de todo, pero yo creo que cuando de verdad, se creyeron la llave de todo, echaron el cierre para que nadie más pudiera progresar y al final se han cerrado ellos solos. Tienen muchísima vigencia todavía en Estados Unidos, pero yo creo que en Europa han perdido prácticamente todo el público que tenían. Vale. ¿Alguna otra plataforma que te suene que no te haya dicho? Bueno, no sé, podríamos decir muchas de otro tipo, No, pero yo creo que ya no serían plataformas de ajedrez, ¿no? ya. Chess.kit, por ejemplo, para niños, pero bueno, sí, yo creo que está dentro de chess.com. Vale. Bueno, pues ya para ir acabando, me quedan muy pocas preguntas. Por favor, haced las preguntas en el chat que queráis, que ahora las traslado. ¿Cuál es tu estilo de juego? ¿Cómo crees que eres? ¿Eres agresivo, defensivo, estratégico, táctico? ¿Cómo sería tu estilo de juego? Bueno, Gambito de Rey y Alekhine has dicho, ¿no? Pues Bueno, yo creo que una cosa muy importante es que el ajedrez va evolucionando con la edad, es decir, cuando uno empieza a jugar, empieza siempre con un estilo, digo siempre que tampoco es al 100%, pero empieza uno más o menos con lo que es un estilo de juego de peón de rey, de juego de ataque y demás, y conforme uno va siendo más mayor, pues se va pasando al peón de dama, porque combina peor, porque ataca peor. Bueno, eso yo creo que es un poco el paradigma general del mundo del ajedrez, pero luego no siempre se cumple, ¿no? Ahí tenemos a Manuel Álvarez y a otros veteranos españoles que con más de 70, 80 y 90 años siguen jugando peón de rey. Entonces, bueno, mi estilo, yo creo que al final, cuando uno juega ese tipo de aperturas que has dicho, pues desde luego, Irureta de colgar los jugadores debajo del larguero a defender el empate a cero, no sé.
Muy bien, muy bien. Bueno, ponte un elo ficticio en cada uno de estos apartados, ¿vale? Ponte un elo en lo que tú creas que eres tu poder, ¿no? Tu capacidad. Conocimiento de aperturas. Bueno, ahí yo sí que he estudiado mucho. Seguramente en aperturas puede ser en lo que más conocimiento tenga, porque yo creo que al final, cuando uno es joven, tiene que pegarle de verdad al libro y tiene que estudiar. Eso de jugar sin estudiar aperturas que he leído por ahí, que mucha gente dice, no lo comparto. Yo no digo que haya que saberse todas, pero hay que estudiar. Yo en aperturas seguramente me pondría 2200. Muy bien. Capacidad de cálculo. Bueno, como te decía antes, creo que además con el tema de los estudios y el ajedrez educativo se puede demostrar claramente que con el paso de la edad el cálculo va bajando. Es decir, si cuando es joven tiene un nivel de cálculo muy alto, pues cuando uno va siendo más mayor el cálculo tiene que ir bajando y por eso se pasa del peón de rey al peón de dama, ¿no? Seguramente en cálculo pues tenga lo que tengo ahora, más o menos, unos 2000, puede ser. Muy bien. Fuerza táctica. Bueno, en táctica también yo creo que he trabajado bastante y seguramente más o menos lo mismo, 2000, 2100, una cosa así. ¿Y fuerza estratégica? Bueno, yo creo que ese es el gran problema de la mayor parte del mundo del ajedrez, ¿no? Seguramente en táctica, como hacemos muchos programas, muchos problemas en chess.com, somos todos muy buenos, pero la parte estratégica, que es realmente la que hay que estudiar, la que hay que trabajar, la que hay que dedicarle tiempo, yo creo que es la que menos tiempo le dedicamos. Y es donde seguramente todos, casi sin excepción, somos más flojos, ¿no? Seguramente ahí pondría la nota más baja. Seguramente, pues eso, 1900, no sé. Sí. Conocimiento de maniobras. La maniobra de Lucena, la de Reti, la de... En fin. Bueno, aquí en Madrid hay bastante, yo creo, bastante habitualidad por parte de los clubes de trabajar un poco ese tipo de cosas en equipo, ¿no? Estudiar aperturas, estudiar finales. Nosotros en nuestro club teníamos como costumbre precisamente eso, ¿no? Reunir a la gente joven y estudiar finales. Yo ahí creo que todavía mantengo cierto nivel y seguramente pues sí que mantendría el nivel actual que te digo, ¿no? 2000, 2100. Vale, eso... Me estoy vendiendo demasiado bien, creo yo, ¿eh? sí, Pero bueno, sí. Maniobras y mates, ¿no? Pero yo lo estaba distinguiendo del conocimiento del final, ¿no? De los finales. sí, sí, sí. Una cosa son las maniobras, saber la maniobra de Lucena, la de Reti, la de Philidor, las que sean, ¿no? Otra sería el conocimiento de los mates, ¿no? El mate de la ópera, el mate de... Y luego vendría el conocimiento de los finales en sí mismo, ¿no? Entras en la etapa final. ¿Qué te pondrías en finales? Bueno, en finales aquí la verdad que hemos aprendido con, yo creo, uno de los mejores jugadores españoles a nivel de finales, Alejandro Moreno Trujillo. Le hemos visto tener resultados buenísimos contra gente de la élite. Y en finales, la verdad que sí que, bueno, estas últimas partidas que he jugado en Liga, precisamente las he ganado en el final. Y bueno, yo creo que no los juego mal, no los juego mal. El tema Eso, está que no juego. Entonces, claro, la gente dirá, jo, qué bien se vende. Si tiene el elo por encima de 2000 por todas partes, sí, claro. Pero es que no juego nunca porque me dedico a arbitrar. Entonces, difícilmente venga, podemos jugar tan bien si no estamos en el tablero nunca, ¿no? tres últimas preguntas. La primera, ¿me sabrías decir alguna partida tuya o de otro de memoria totalmente? Reproducir una partida. De Eh, repente te digo, venga, suelta una partida por la boca y la dices, pa. ¿Eso podrías ser capaz de decir una partida de cabo a rabo? ¿Alguna eh, inmortal? de ¿Alguna...? hecho, No te de digo que hecho, la no. digas, simplemente serías capaz de decir alguna o no. Sí, de hecho, hay una cosa que no puedo entender. Por ejemplo, yo cuando voy a dar clases a mis alumnos los miércoles, yo les digo de memoria la partida que jugaba el domingo y no lo entienden. Dicen que cómo puede ser que me la sepa de memoria sin mirar la planilla. Y yo siempre he dicho lo mismo. Es decir, si un jugador de ajedrez eh, no es capaz de recordar sus propias partidas, quiere decir que no ha estado ahí. Es decir, te tienen que venir a la mente los planes que has pensado, las ideas que has... Porque la partida es tuya. Yo puedo entender que la gente no se acuerde de la partida que ha jugado Carlsen hoy, pero de la suya, si no te acuerdas de la tuya y la has jugado tú, quiere decir que tu memoria, pues ahí algún agujerillo tiene, ¿eh?
Bueno, a mí personalmente, yo parece que solo sea capaz de recordar la última partida, porque recuerdo perfectamente la del domingo, pero no me hagas reproducir la del anterior domingo, porque parece que solo tenga capacidad para una. Y la verdad es que me cuesta mucho más la del domingo anterior, ¿no? Igual digo, pero aquí seguramente pues fallaría. O sea, yo realmente la memoria la tengo para las últimas partidas, por supuesto, me pasa igual que a ti, ¿no? Pero no, no, hay gente que no sé, simplemente por decirlo rápido, ¿no? El otro día me encontré con una persona que no la veía hace 15 años, pero es un maestro catalán, 2300 o así, y me dijo, anda, sí, me acuerdo, uy, todavía me acuerdo de la siciliana que jugamos, aquella, ¿te acuerdas? Con caballo B5, y yo... ¡Sí! Si no me acuerdo de cómo te apellidas, ¿cómo me voy a acordar de aquella siciliana? Pues me vio y le vino la partida. Entonces, claro, ese tipo de memorias. Este chaval, de todas formas, es un chaval con memorias fotográficas, ya. Pero bueno, me dejó totalmente aplatanado porque la sensación realmente de vernos, ¡hala, qué fuerte y tal! ¡Ostras! Y bueno, le pregunté, oye, en serio, ya, de cachondeo, dime la partida. Sí, hombre, sí, como. Tal, pam, y me contó la partida y cómo me ganó. Yo me quedé con eso. Me fui corriendo a una esquina, me puse el móvil, me puse a mirar la partida y la apunté. Y después llegué a casa y la revisé clavada, la partida clavada. O sea, me tuve que apuntar la partida en el móvil porque desde esa conversación hasta mi casa ya se me ha olvidado lo que me dice él, ¿no? Así que, pero bueno, muy bien, muy bien. Oye, dos últimas, dos últimas. La primera, ¿realmente se puede vivir del ajedrez? Sí, yo creo que sí. De hecho, a nivel de jugadores, pues en España tenemos algunos, digo que viven, ¿eh? Yo sí que soy de los que distingo el viver y malviven. Creo que David Antón, por ejemplo, ha conseguido establecerse en esa casi élite, ¿no? Por no decir élite, de una buena manera, igual que Paco Vallejo. A nivel de entrenadores, pues hombre, yo creo que hay entrenadores de mucho prestigio en España. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Artur Kogan. Creo que Jordi Mayem también ha hecho un trabajo bastante importante. Boris Slotnik, que es seguramente pues, de la escuela rusa, que además le tenemos aquí en España, pues un tipo con una trayectoria detrás. Cuando digo trayectoria me refiero a trayectoria de años, ¿no? Es verdad que la gente ahora, por ejemplo, pues habla mucho de algunos entrenadores, pero son entrenadores que los estamos conociendo ahora, pero ahora. Yo te estoy hablando de que Boris Slondik lleva más de 30 años dando clases de altísimo nivel en nuestro país, igual que pues, Jordi Mayem en Cataluña, o como te decía, por ejemplo, Artur Kogan, ¿no? Artur Kogan con ese Hola la Chess que ha ido promulgando por ahí, por internet, pues la verdad que tiene muchísimo nivel, ¿no? Yo creo que para mí son referentes importantes en lo que es el mundo del entrenamiento. Y la última de todas, si el ajedrez no existiera para nada, ¿qué es lo que harías para realmente pasar el rato de forma divertida, vivir, no sé, ese hobby? ¿Serían los videojuegos o sería otra cosa? Sí, yo creo que serían los videojuegos. La verdad es que me han gustado desde pequeño. Algunos se acordarán seguramente de los que está leyendo el chat. Yo he sido de los que ha jugado al Half-Life en modo multijugador. De hecho, me fichó un equipo de Londres y jugaba para el equipo de Londres en el Half-Life. O sea, fíjate de lo que estamos hablando. Eso fue el precursor del Fortnite, ¿eh? Y bueno, la verdad es que sí, yo creo que no para vivir de ello, pero sí desde luego como hobby me encanta, ¿no? He compartido partidas con mis alumnos, de hecho he jugado, por ejemplo, pues con Aarón y con otros streamers al Fortnite y la verdad es que me encanta. Creo que es una forma bastante buena también de compartir otro tipo de actividades con los compañeros. Una pena que el juego no sea menos agresivo, pero bueno, de momento, como no podemos jugar al multijugador en Age of Empires, pues tenemos que jugar al Fortnite, ¿no? Bueno, chicos, pues oye, Luis, vamos a pasarte ahora algunas preguntas del chat, pero bueno, yo es que me lo estoy pasando muy bien, creo que está siendo muy divertido, pero claro, hay que ponerle a ir acabándolo. Vamos a ver si hay alguien que por aquí quiere preguntar. A ver, nos pregunta Rey Blanco de 711, ¿cuáles son tus jugadores favoritos? Uno del siglo XIX, otro del XX y otro del XXI. O sea que tienes que decir tres.
Bueno, difícil porque al final, cuando te ponen a elegir, esto es como elegir entre papá y mamá. Muchas veces siempre hay alguno que se te enfada y es bastante complicado, ¿no? Pero si pudiera elegir, pues hombre, para mí mis favoritos, lo que pasa es que coincidirían en el tiempo seguramente, pero serían Spassky, Fischer y Kasparov, ¿no? Como os decía antes. Personalmente, de los jugadores que hay ahora, no me gusta ninguno el estilo. Yo no digo que no aporten nada al ajedrez, pero sí es verdad que esos sacrificios de peón que tenía Kasparov, esas novedades en la apertura, a mí me gustaría volver a ver un poco ese tipo de cosas en el ajedrez actual, ¿no? Y eso yo Pero, por creo que sí. ejemplo, eso se cumple con gente como Daniel Dubov o como Duda o como... Son gente que tampoco están tan arriba, pero Dubov, por ejemplo, hizo una serie de avances, me acuerdo el último, con el Gambito Evans, que fue tremendo. Bueno, un pseudo Gambito Evans que dio la vuelta al mundo en la italiana, ¿no? Que esa variante que todo el mundo decía que después de 400 años con esta variante nadie había dicho nada y resulta que viene Dubov y lo cambia, ¿no? De todas formas, del siglo XIX te faltaría alguien, ¿no? Del siglo XIX, Murphy, Andersen, Philidor. Bueno, Philidor era del XVIII, pero... Andersen, seguramente por el estilo, yo creo que sería mi elegido. Muy bien, muy bien. Vale, Dracuches pregunta. Si tuvieses que arbitrar una partida con Nakamura y Carlsen y de repente suena el móvil, ¿qué haces? ¿Simplemente es una advertencia o qué sucede? ¿No? Porque nunca he tenido claro si el otro jugador está de acuerdo en no sancionar, ¿se sigue la partida o es implacable el tema? No, hace mucho tiempo que ya no hay esa capacidad de decisión por parte de los jugadores sobre si la partida se para o no se para. Es decir, cuando suena el móvil, el reglamento ahora mismo es bastante tajante y no deja al árbitro elegir si se para la partida o si se puede continuar. Cuando suena el móvil, automáticamente se para la partida y el jugador ha perdido, ¿no? Y eso también funciona con cualquier... O sea, el reloj tampoco te puede sonar. O si te suena el reloj es otro problema. Una alarma, o sea, sonar el móvil en cualquier cosa que suene. Es que yo lo apago, o sea, yo no tengo ese problema. Lo meto apagado, debajo del agua, lo que sea, porque no quiero tener. Pero siempre he pensado que, no sé, cualquier sonido, una vibración, ¿no? Eso también, no sé, demasiado. Teóricamente, teóricamente el reglamento yo creo que en ese sentido es bastante claro y no puede sonar absolutamente nada. Ni puede sonar un pitido, ni puede sonar una alarma, ni puede sonar nada. Cualquier cosa que suene puede ser motivo de que, bueno, pues el árbitro te descalifique. De hecho, el caso que comentábamos antes de Benidorm, del Bali, lo que sucedió fue eso. Sonó una alarma de, bueno, pues una pastilla que tenía que tomarse la persona en cuestión, pero el problema es que no se castiga el tema de la alarma, sino que lo que se castiga es la molestia, ¿no? La molestia que tú haces al rival cuando ese teléfono o esa alarma suena y por tanto es lo que hay que intentar evitar, ¿no? Sí, yo solamente quisiera aportar el hecho de que si tú estás entrando en una partida y esperas una llamada porque un familiar, urgencias, lo que sea, el método correcto para actuar, que me han comentado, ahora me lo confirmas, es se lo comunicas al árbitro y le das el teléfono al árbitro y se lo dices al rival, para que si suena el teléfono lo tendrá el árbitro, te avisará y tú un momento pararás la partida para atender esa llamada por lo que sea. Eso sí que podría ser así, ¿no? Correcto. El procedimiento es ese. De hecho, bueno, en muchos sitios, claro, aquí siempre pensamos que las llamadas que recibimos son llamadas estúpidas o que no son necesarias, pero en muchos sitios, por ejemplo, pues trabajan guardias forestales, médicos que están de guardia, agentes de la ley, gente que necesite el que si alguien llama a ese teléfono, eso tenga una respuesta, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues es simplemente el procedimiento que hay que hacer con el árbitro, ¿no? Se le deja el teléfono y se le dice, mire, es posible que reciba una llamada, por favor, se me puede avisar y ya está, no pasa más. Correcto. Bueno, pues Luis, el chat creo que está encantado también con todo lo que ha estado pasando.
Ha sido una velada tremenda bueno, pues agradecerte que estés aquí, que hayas sido la persona con la que inauguramos esta sesión de entrevistas todos los martes, la voz de los fans del ajedrez. Bueno, pues espero que todos hayan conocido un poquito más a Luis como profesional, Luis como ajedrecista y Luis como persona, por supuesto. Así que nada, muy agradecidos de que estés aquí bueno, pues ya sabes que esta es tu casa. Bueno, primero darte las gracias a ti personalmente y por supuesto pues al resto de personas que nos han acompañado. Estoy a vuestra disposición para lo que pueda ayudar, colaborar y demás, tanto yo como mi empresa Madrid Chess Academy. Y si desde mi posición en FIDE de ajedrez y educación, pues puedo también echaros una mano, pues ya digo, encantado. Ahora mismo con el tema en el que yo trabajo, que precisamente es ese, ajedrez y educación, pues estamos haciendo proyectos muy bonitos, estamos trabajando en cárceles, estamos desarrollando un proyecto para trabajar con infantil y bueno, pues yo creo que al final es un poco llevar el ajedrez de verdad a todos esos campos que no son tan conocidos e intentar difundir el ajedrez de manera que, bueno, pues esa base que tú decías antes, que yo creo que es lo que nos falta en nuestro país, ¿no? Tener un poco esa base, pues que podamos conseguir dentro de un tiempo tener un montón de titulados debido a que tenemos una base mucho más amplia, que yo creo que ese es el problema que tenemos. No el que haya tantos titulados, sino que no tenemos una base tan amplia como por ejemplo ahí en la Unión Soviética. Pues sabias palabras de Luis Blasco, árbitro internacional, entrenador internacional y está al frente también de Madrid Chess Academy. Alguien que está haciendo mucho más que un poquito gracias al ajedrez. Y esperamos que sigas con esa motivación y que todas las cosas vayan igual de bien, porque nos encantaría tener a muchas gentes como tú para que la cosa pues funcione pues mucho mejor, la verdad. Luis, un abrazo y bueno, pues cuando quieras ya sabes, aquí estamos. Un saludo.